¿Cuántos están recibiendo de la presencia del Señor? Vamos a orar para recibir la palabra que el Señor tiene preparada para nosotros. Señor, te damos gracias en esta hora por la palabra ya preparada, diseñada para Padre, para poder honrarte y bendecirte, Señor. En este día queremos darte gracias porque tú has sido bueno y misericordioso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el tema del día de hoy y vamos a estar viendo referente a cosas muy básicas que tenemos que saber, que tenemos que conocer, y esto tiene que ver con, vamos a iniciar hoy con la seguridad de la salvación. Es decir, yo tengo que tener por cierto, yo tengo que saber qué significa ser salvo, qué significa tener la salvación. ¿A qué nos referimos con esto? Porque podemos decir hoy en esta tarde, estamos agradecidos por lo que Dios hizo, pero ¿qué hizo Dios? Ah, sí me salvó, pero ¿eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué significa? Porque podemos el día de hoy tener un corazones agradecidos con Dios y decir, Señor, gracias porque tú me sacaste de este lugar, porque tú me transformaste y el día de hoy yo quiero entregarte mi vida, me rindo a ti y quiero que mi vida sirva para honrarte y bendecirte. Pero para poder nosotros tener este conocimiento, tenemos nosotros que saber qué es la salvación, de qué se trata, dónde viene la Biblia, cómo lo podemos entender, cómo lo podemos recibir. Y vamos a estar viendo todos estos temas para darle a ustedes una base doctrinal sólida, que usted sepa qué es la salvación, tanto en los conceptos desde el hebreo, el arameo, el griego, qué significa, cuáles son qué traducciones han existido, cuál es el significado de las palabras, porque tenemos que tener una base sólida para poder avanzar y conquistar. Estamos en el año 2026 y estamos en medio de muchas situaciones a nivel mundial, y lo que tenemos que tener por cierto y por seguro es que el Señor Jesucristo está pronto por venir por su iglesia. Cada vez vemos más cosas, más circunstancias en la vida, cada vez las noticias nos sorprenden más, y lo único que tenemos que tener por cierto, que el día que te vayas de esta tierra, no te vas a llevar absolutamente nada de lo que traes puesto. Lo único que te vas a llevar es lo que tenemos aquí por dentro, y esto se va a presentar delante de la presencia del Señor. Vamos a ver en primer lugar qué es la salvación. Quiero invitarle que vayamos a la Biblia en Salmos 37, versículo 39. Salmos 37, versículo 39. Y dice entonces la palabra del Señor: pero la salvación de los justos es de Jehová. ¿Y qué dice ahí? ¿En el tiempo de qué? ¿Cuántos hemos atravesado tiempos de angustia? Yo creo que todos. Mas, sin embargo, cuando entendemos que nos debemos a Él y dependemos de Él y que Él tiene control y cuidado de todas las cosas, viviremos confiados. ¿Cuántos queremos vivir confiados? ¿Usted ha estado viendo por ahí en las noticias que han estado matando muchos policías? Bueno, imagínense que a mí hace algún tiempo me ofrecieron puestos directivos. Por ahí me ofrecieron ser director de seguridad pública de Bahía de Banderas. Y económicamente, me iría muy bien, ¿verdad? Tendría poder, tendría acá. Mas, sin embargo, entiendo que a lo que Dios nos ha llamado no es a eso. Nos ha llamado a la iglesia y a bendecir. Pero ahora que estoy viendo a todos los que están matando, digo, híjole, imagínate que estoy un día yo tranquilo en mi carro y órale, por X o por Z, ¿verdad? Entonces,
Tenemos que entender cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro llamado, a qué Dios te ha llamado. Por eso es que Jesucristo te rescató. Por eso es que Jesucristo te sacó de donde andabas. Pero si tú no reconoces en primer lugar en dónde andabas y de dónde Jesucristo te sacó, entonces creo que no hemos entendido lo que es la salvación. Y cuando vemos en el hebreo la palabra salvación, la palabra en el hebreo salvación es la palabra Yeshua. ¿Usted sabía esto? En el hebreo la palabra salvación dice Yeshua, pero tiene otros dos significados también interesantes. La palabra Yeshua, aparte de significar salvación, la palabra Yeshua significa dos cosas más. La primera que me gusta es liberación. Es decir, que cuando tú recibes a Yeshua, te da salvación, pero Él te da liberación. Y la segunda cosa que significa Yeshua, significa rescate. Todo esto que voy a... es mucha información y se las voy a pasar en estudios armados para que todos lo tengan. Pero ahora lo adelantamos así. Entonces, cuando hablamos de la palabra Yeshua en el hebreo, entonces estamos hablando de tres cosas: salvación, liberación y rescate. ¿Qué es Yeshua? Es nuestra salvación, es lo que significa. Pero en el griego, la palabra salvación, en el griego, la palabra es sotería. Y la palabra sotería en el griego significa salvación, pero la palabra en el griego tiene un poder más amplio. ¿A qué me refiero? Porque lo que dice la palabra sotería, que quiere decir salvación, significa salvación completa. Pero cuando en el griego dice salvación completa, no es solamente la salvación de tu alma, es la salvación de tu mente, la salvación de tu corazón, la salvación en tu salud, la salvación en tu familia, la salvación en tu casa. Por eso es que vemos en la palabra que nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso es que tenemos que creer en Él. ¿Cuántos queremos ver a toda nuestra familia completa, rendidas en Cristo Jesús? Yo quiero ver a mi familia completa, rendida en Cristo Jesús. ¿Pero qué tengo que hacer? Primero yo tengo que entregarme, tengo que creerle a Él, tengo que honrarle, tengo que servirle. Y en el tiempo que Él ya preparó, en el tiempo perfecto que Él ya destinó, ese es el tiempo de la salvación para toda tu casa. ¿Cuántos queremos la salvación de Jehová para toda nuestra casa? Entonces, cuando vemos en el griego, significa la palabra sotería, significa salvación completa. Pero también la palabra salvación en el griego significa restauración. ¿Y qué significa restauración? La palabra restauración no significa que tuvo que existir algún tipo de pérdida. Es decir, una persona que necesita ser restaurada es una persona que ha atravesado pérdidas. Una persona que necesita restauración es una persona que ha perdido cosas, que ha perdido su paz, ha perdido su economía, ha perdido su salud, ha perdido su llamamiento, ha perdido el llamado que Dios ha tenido. Entonces, cuando venimos a la salvación completa de esta palabra en el griego sotería, también nos representa la restauración. Es decir, Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere restaurar tus pensamientos, Dios quiere restaurar tu corazón, Dios quiere restaurar tu vida, tu ministerio. Dios quiere restaurar todo lo que hay en ti. ¿Cuántos queremos la restauración? Porque eso nos representa salvación. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 9, vamos a encontrar que la palabra nos invita a entender lo que es el perfeccionamiento. Amén. Y dice en Hebreos 5, 9, dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En otras versiones dice que si le hemos creído en Él, Él siendo perfecto, nos va a perfeccionar a nosotros. Voltea a ver a la persona que tienes al lado y dime si le ves cara de perfecta.
Sí. Estamos creyendo en la perfección, pero no es una perfección humana, es de Dios. Dios es el que hace la obra. Muy bien, entonces estamos entendiendo los conceptos básicos de lo que es la salvación. Pero entendemos ahora qué es el arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Vamos a ver qué significa la palabra arrepentimiento, tanto en el hebreo como en el griego. Y nos vas buscando, por favor, en la Biblia, Ezequiel 18:30, y ahorita lo vamos a buscar, pero cuando, Ezequiel 18:30, pero cuando veamos en el hebreo, en el hebreo la palabra arrepentimiento tiene dos significados interesantes. La palabra en hebreo, arrepentimiento, la primera palabra es shub, y la palabra shub, esta palabra significa, estamos hablando de arrepentimiento, ¿verdad? Sí. Ok, la primera palabra en el hebreo, la palabra shub, significa volver. ¿Cuántos tenemos que volver a los pies del Señor? Amén. La segunda palabra, shub, significa regresar a Dios. Imagínate que la palabra arrepentimiento ha sido diseñada desde su origen para dos cosas. El primero es volver a los pies del Señor y el segundo es regresar a Dios. Cuando vemos la palabra arrepentimiento, entonces nos significa esas dos cosas. La primera cosa que nos significa es volver. Y la segunda cosa, lo que nos significa es regresar a Dios. Diga conmigo volver, diga conmigo regresar a Dios. Eso es lo que la primera palabra shub en el hebreo significa. La segunda palabra en el hebreo dice así, acuérdense que yo no sé hebreo todavía, espero un día saberlo, y la segunda palabra en el hebreo es nacham, y esto significa sentir un pesar. Es decir, que en nacham, ese sentir, ese pesar, yo siento que necesito volver con Dios porque hay una pesadez. ¿Sabes qué es lo que te trae en pesadez? ¿Sabes lo que te trae sin dormir? ¿Sabes lo que te trae con tantas incógnitas en la vida? Es ese pesar, pero este pesar viene por medio de lo que es el pecado. Y el pecado nos hace que entonces nosotros volvamos y nos arrepintamos y regresemos a casa. En Ezequiel capítulo 18, versículo 30 nos dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y que dice, y no os les será la iniquidad causa de ruina. Aquí la palabra nos invita, pues aléjate de lo malo, aléjate del pecado, ¿verdad? Esto en cuanto al arrepentimiento en el hebreo. Vamos a ver ahora el arrepentimiento en el griego. Y esta palabra en hebreo me gusta mucho. Me vas buscando, por favor, Hechos capítulo 3, 19. La palabra arrepentimiento en el griego tiene dos variantes. La primera variante, que es la que a mí me gusta más, es la metanoia. La metanoia. ¿Qué significa metanoia? Arrepentimiento. ¿Ok? La palabra metanoia quiere decir un cambio de mente. ¿Qué necesitamos? Un cambio de mente, un cambio en nuestros pensamientos. Por eso es que cuando venimos a Jesucristo, nuestra mente tiene que cambiar. Por eso es cuando tú vienes a Cristo, mira, cada vez que tú vienes a la iglesia, sábado tras sábado, reunión tras reunión, tu mente cambia un poco más. Si quieres tener la mente que tenías antes, pues sigue haciendo lo que hacías antes, no pasa nada, ¿verdad? Dios respeta nuestra voluntad. Pero cuando realmente queremos un cambio, el poder venir a la iglesia, el poder estar cada semana recibiendo una palabra, entonces estamos entrando en el griego, en la palabra metanoia, y esta palabra significa un cambio de mente, cambio de pensamientos, cambio de mentalidad. En nuestra vida antes de Cristo, nuestra mente, nuestros pensamientos iban encaminados a pecar.
Nuestra vida antes de Cristo iba enfocada hacia ese camino de, híjole, y ahora sí me voy a echar unas buenas chelas y voy a hacer ahí mis pecaditos y aquí me voy a ir a pecar porque aquí nadie me conoce, aquí nadie sabe quién soy, pero el que debe, el más importante sí te conoce y sí sabe quién eres. Por eso es importante que en nuestra vida anterior, nuestra vida iba enfocada hacia el pecado. Mas, sin embargo, cuando vemos en el griego la palabra arrepentimiento, esto nos habla de la metanoia, eso es un cambio de mente, cambio de pensamientos. La segunda palabra que dice que significa el arrepentimiento es, en el griego también, es metanoeo. Y esto pues literalmente significa arrepentirse. Arrepentirse. Vamos entonces en Hechos capítulo 3, versículo 19. Déjame checar, sí, es Hechos 3:19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos necesitamos tiempos de refrigerio? Un tiempo de descanso, un tiempo en el que nuestra alma descansa, un tiempo en el que nuestra mente descansa, un tiempo en el cual podemos venir delante de su presencia y recibir esa paz. ¿Ok? Entonces ya vimos la primera palabra que era salvación, Yeshua lo que significaba, la segunda palabra que es arrepentimiento, que es el metanoia. Ahora vamos a la tercera palabra. La tercera palabra significa fe. Diga conmigo fe. Y esta palabra fe, en el hebreo, la palabra fe es emuna. La palabra fe en el hebreo es emuna. Me va buscando Habacuc, capítulo 2, versículo 4, por favor. Habacuc 2:4. La palabra en el hebreo que representa la palabra fe es emuna, pero esta palabra significa dos cosas: fidelidad y confianza. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en Dios? Número uno, fidelidad y confianza. Cuando tú crees en Dios, cuando tienes fe en Dios, Él te da dos cosas: te da fidelidad y te da confianza. ¿A qué nos referimos con fidelidad? Si tú pones tu confianza, pones tu corazoncito en personas, las personas te van a defraudar. Y eso es algo natural, porque somos humanos, factor humano. Mas, sin embargo, la fidelidad va mucho más allá del entendimiento, porque la palabra fidelidad en este hebreo, la palabra fidelidad nos representa que a pesar de lo que tú hagas, a pesar de que tan malo seas, a pesar de que tanto peques, Jesucristo, Él olvida todo, perdona todo y te restaura y hace nuevas todas las cosas. Por eso es que esta palabra es poderosa en el hebreo, porque en el hebreo la palabra emanúa, porque esta palabra es fidelidad. Él es fiel siempre con cada uno de nosotros. La segunda palabra es confianza. Es decir, Dios siempre es fiel, pero yo siempre confío en Dios de que todas las cosas me van a salir bien. ¿Cuántos estamos confiados que todo nos va a salir bien? Usted no sabe, pero yo cada inicio de semana estoy orando por cada uno de ustedes, por nombre y apellido. Y empiezo a declarar: Señor, gracias porque tú eres fiel, eres verdadero, y gracias, Señor, porque todo lo que hacen lo terminan, donde quiera que están son prosperados, donde quiera que van, tú los bendices, los guardas, los cuidas, los bendices. Hay una oración que siempre está en mi boca hacia cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque hemos entendido que tenemos que bendecirlos. A lo mejor tú piensas: ay, pastor, a lo mejor ni me habla ni me conoce, no sabe ni quién soy, pero tú no sabes, y lo digo públicamente para que tú entiendas, solamente es para que entiendas, pero tú no sabes todo lo que los pastores estamos orando por ti todos los días. A lo mejor tú piensas: no, a mí nadie me quiere y mejor me como un gusanito. Mas, sin embargo, estamos orando por ti todos los días. Y estamos ahí, no estás solo, somos una familia en Cristo. Somos una familia en Cristo. Por eso hemos entendido en el hebreo la palabra emanúa, que es una fidelidad, pero también es una confianza. ¿Cuántos queremos vivir confiados en Dios? Mira, lo que está declarado y que hemos leído en el Apocalipsis
Es que lo que viene es una crisis global, una crisis económica, política, religiosa, social, y la moneda como tal, el dinero como tal, ya no va a existir, ya no va a servir para nada. Y vienen cosas tremendas en el tema del Apocalipsis, ¿verdad? Mas, sin embargo, nosotros tenemos que vivir confiados de que Dios es nuestra seguridad. La Biblia nos enseña y nos dice, ¿de qué le sirve a el hombre ganarse todo el mundo si pierde su alma? De nada sirve. Por eso es importante entender la palabra en hebreo, emanúa, que significa fidelidad y confianza. ¿Sabes quién puede ser fiel contigo? ¿Sabes quién es fiel para guardar tu corazón? ¿Sabes quién es fiel para guardar tus sentimientos? ¿Sabes quién es fiel para guardar tus pensamientos? Se llama Jesucristo. ¿Y qué te pide? Nada, solamente acércate a Él. Porque cuando tú te acercas a Él, entonces vives en confianza. Y yo vivo confiado de que Él no me va a defraudar. Yo vivo confiado que Él me va a guardar. Yo vivo confiado en que Dios va a cuidar a mis hijos. Yo vivo confiado de que nada malo va a suceder. A lo mejor yo podría decir en este momento, no, que mis hijos ya estuvieran grandes y ya tuvieran su vida hecha o deshecha, no sé, ¿no? Pero el punto al que voy es en el ejemplo. A lo mejor ya mis hijos estuvieran grandes, pero a lo mejor yo no confiaría en lo que mis hijos andan haciendo, pero sí confiaría en aquel que tiene poder y que tiene autoridad para cuidarlos, protegerlos y guardarlos y librarlos de todo lazo de maldad, de muerte, de pecado, de destrucción. Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege. ¿Cuántos estamos aquí? Por eso vemos aquí en Habacuc capítulo 2, versículo 4, y dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, mas el justo por su fe va a vivir. Es decir, por la justicia que viene de Dios, tú vas a vivir. Pero cuando la palabra vivir no significa, vivir así como que vivo, pero a lo mejor tengo sobre esta tierra, no sé, 70, 80, 90 años, yo no sé. Pero el vivir en esta tierra no es vivir en sufrimiento, no es vivir en agonía, no es vivir en preocupaciones, no es vivir en miedos, es vivir confiados de que tendremos una buena vida en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos al griego. Me vas buscando, por favor, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. La palabra fe en el griego, y esta palabra me gusta porque es la palabra pistis. Diga conmigo, pistis. La palabra en el griego, pistis, significa dos cosas. Número uno, pues es fe, pero la segunda palabra, pistis, significa convicción. ¿Qué es una convicción? Mira, para que tú me puedas entender el ejemplo más sencillo de todo, súper sencillo. Tus hijos pequeños, no saben si tú tienes dinero, si trabajaste o no trabajaste, no saben de razones y de cuentas, tus hijos pequeños no saben de problemas, pero ellos están seguros que si van con papá o van con mamá y le dicen, papá, mamá, tengo hambre, ellos están seguros de que papá o mamá les va a dar la comida, ¿me entienden? Eso es una convicción, eso es una seguridad. Es decir, que nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, la palabra fe nos representa pistis, significa fe y significa convicción. Diga conmigo, convicción. La convicción, la fe, significa estoy seguro, no tengo dudas de que Dios va a hacer su obra en mi vida. Y lo que prometió, Él lo va a cumplir. El otro significado en el griego dice pisteuo, significa creer. Diga conmigo creer. Entonces, la palabra fe en el griego significa fe, convicción y creer. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo le hago yo para ser salvo? Todos pensamos que, no, es que a lo mejor mi abuelita me llevó a la iglesia desde chiquito y ya soy salvo y ya soy cristiano. No. La salvación tiene
inicia con una decisión. La decisión es tuya, la decisión es personal. ¿Cómo hago esto? Aquí nos da la clave. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué dice ahí más? Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué más? Y creyeres en tu corazón. Ahí está. Este versículo tú lo debes de tener subrayado, te lo debes de saber de memoria, porque aquí está la salvación. Aquí está la convicción, pero nos dice también, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, lo creo en mi corazón, sí, pero lo tengo que declarar con mi boca. Hay personas que dicen, voy a hacer la oración de fe en mis pensamientos. Jamás fue salvo. Hay una regla. Si lo confiesas con tu boca, que Jesucristo resucitó de los muertos, y lo creyeres en tu corazón y lo declararas con tu boca, entonces serás salvo. ¿Ok? Cuarta palabra. La primera palabra que vimos, ¿cuál era? Salvación. Segunda palabra, arrepentimiento. Tercera palabra, fe. Cuarta palabra, gracia. La palabra gracia en el griego es la palabra charis. La palabra charis significa favor inmerecido. La palabra charis, la palabra gracia, significa favor inmerecido. Regalo que no te mereces. Regalo que no me merezco. Pero somos salvos por su gracia. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, por favor, no lo buscan. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Vamos a ver que nos dice que por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, no es tuyo, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínense que un día Nancy nos dice, yo voy a construir un asilo de ancianos y una casa hogar para los niños. Y lo logra. Y le construye ahí la casa hogar y para los niños, y lo hacen grande, y Nancy lo logra. Con ella haciendo esa gran obra, ¿se va a ir al cielo? Pues estamos leyendo que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es por gracia. Diga conmigo, gracia. ¿Y qué significa gracia? En el griego, la palabra charis. La palabra charis significa regalo inmerecido. Romanos capítulo 11, versículo 6, vamos ahí también. Romanos en 11, versículo 6. La palabra gracia en el hebreo del Antiguo Testamento tiene otros significados. Es como algo que tuviste un favor, por eso, pero entendamos que en el griego es la gracia, es la salvación, ¿verdad? Romanos capítulo 11, versículo 6, ¿qué nos dice? Dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es decir, somos salvos por la fe, no por qué tan buenas personas somos. Es que hay personas que piensan, es que yo me voy a portar bien, no le voy a hacer daño a nadie, voy a ser buena persona y con eso me voy a ir al cielo, ¿verdad? Pero cuando vemos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va a el Padre si no es por mí. ¿Qué quiere decir esto? No es que haya muchos caminos, no es que haya muchas vidas, sino que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Entonces, cuando vemos esta palabra charis, la palabra gracia, la palabra charis también significa carisma,
y es una derivación, y el carisma, hay personas que se llaman carisma, está muy bonito el nombre, pero la variación también del charis, del carisma, el carisma son los dones del Espíritu Santo. Cuando tú oras por alguien y se sana, ahí entonces está el charis, el carisma, el don de Dios. ¿Ok? Luego eso lo vamos a explicar más adelante. Dice, ¿por qué somos salvos por fe y no por obras? Porque nadie puede justificarse por obras. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Vamos a dar razones por las cuales somos salvos por fe y no por obras. Gálatas capítulo 2, versículo número 16. Y dice entonces aquí, Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, lo primero es entender este versículo porque dice, porque nadie puede ser justificado por obras. La segunda razón, ¿por qué la salvación es un regalo? Romanos 6, 23. Vamos a checar ahí. Romanos capítulo 6, versículo 23. Y dice entonces Romanos capítulo 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Usted sabía que si peca, va a morir? Mientras más peca, más se acerca a ese destino. Pero la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna. Tercera razón por la cual entonces nosotros somos salvos por fe y no por obras. La tercera razón la encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 9. Efesios capítulo 2, versículo 9, que nos dice entonces, para que nadie se gloríe. Entonces, bueno, ya lo habíamos leído ahorita, que es para que no por obras, para que nadie se gloríe. Ya lo habíamos revisado, ¿verdad? La cuarta razón, Abraham fue justificado por fe. Abraham, Romanos 4, 3. Romanos capítulo 4, versículo 3. Y vamos a ver aquí qué nos dice. Romanos 4, 3. Perfecto, dice, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, entonces, ¿verdad? Ok, entonces creyó Abraham en Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Es decir, hubo salvación ahí. Entonces, si Abraham nos da el ejemplo en esto, ¿verdad? Ahora, la seguridad de la salvación es importante. Vamos a ver aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, Juan, capítulo 10, versículo 28 y versículo 29. Aquí les estoy dando teología profunda para que usted lo pueda, les voy a pasar esto de todas maneras. Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué quiere decir todo esto? Que entonces estamos seguros de que nadie nos puede quitar de las manos de Dios, a menos que nosotros decidamos alejarnos de Dios, ¿verdad? Si alguien decide alejarse de Dios, pues también Dios respeta. Vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8. Versículo 38 y versículo 39. Romanos 8, 38 y 39. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que dice aquí, que es en Cristo, Señor nuestro, ¿verdad? Nada nos podrá alejar del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses
Filipenses 1:6. Y hasta aquí le voy a parar, porque tengo mucho más. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta qué? Hasta el día de Jesucristo. Hasta ahí. Entonces, lo que Dios ha iniciado en nuestras vidas, lo va a perfeccionar. Recordemos entonces que estamos en las manos de Dios y nadie nos arrebata, pero recordemos que la única manera es que nosotros decidamos alejarnos de Él. Si tú decides alejarte, Él te respeta, te deja que hagas lo que tú quieras hacer. Si quieres alejarte, aléjate, tú sabrás tus consecuencias. Mas, sin embargo, la palabra aquí nos dice, estando persuadidos, convencidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? ¿Cuándo viene Jesucristo por su iglesia? No lo sabemos, pero tenemos que estar bien atentos a que esto suceda. Amén. Ok. Hasta aquí le vamos a detener para no saturarlos y que usted puedan llevarse estos puntos interesantes, los pueden revisar. Así que bueno, vamos a cerrar esta palabra, vamos a resumir primero, ¿verdad? Porque tenemos que saber qué hablamos el día de hoy. El primer punto fue, ¿qué es la salvación? Yeshua. Segundo punto, el arrepentimiento. Tercer punto, que es la fe. Cuarto punto, que es la gracia. Y el quinto punto que acabamos de observar, cuáles son las razones por las cuales nuestra fe está fundada, nuestra salvación es por fe y no por obras. Vimos algunos aspectos, ¿verdad? Vimos acerca de la seguridad de la salvación, vimos estos últimos 3 versículos, y bueno, continuamos en otra ocasión hablando del Espíritu Santo como una garantía, la evidencia de que realmente eres salvo y algunos conceptos profundos más. Vamos a orar para cerrar esta palabra. Quiero invitarle que cierre sus ojos. Los de la alabanza, por favor, nos